Ok, bueno. Castañeda, Presente. Ale, Presente. Luisa, Giovanna, Presente. Lulú, Jacqueline, Presente. Ariela, Aarón, Presente. Victoria, Esbeidi, Presente. Chai. Presente. Gracias, ya te puse tu asistencia. Ok, chicos, buenas tardes. ¿Cómo están? Con hambre. Lo sé. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre este tema de las políticas públicas gubernamentales de manera represiva. Por ahí les puse en el grupo que íbamos a hablar sobre una situación que realmente, bueno, a mí como ciudadana me preocupó y me perturbó bastante. ¿Sí? Vamos a comenzar pues por la definición de qué es la represión política. ¿Alguien ha escuchado sobre lo que viene siendo la represión política o alguna vez no sé, visto alguna película o alguna serie con esta referencia de qué es la represión política y a qué se asemeja? Me imagino que han visto películas sobre el Holocausto o saben qué es el Holocausto. Bueno, Sí. ¿qué pasó en el Holocausto? ¿Quién me puede decir? Les cazaba a los judíos. Bueno, se supone que de lo que viene siendo de la Segunda Guerra Mundial de 1943 a 1945, que viene siendo su culminación, hay una personita con ciertos trastornos mentales y delirios de grandeza, con problemas de racismo, clasismo y demás. Él crea la raza aria, la raza pura, y empieza a imponer sus propias ideologías y pensamientos ante el pueblo. Estoy hablando de Adolf Hitler, una persona de origen austriaco que se obsesiona con los alemanes y con la idea de crear la raza pura. Él pensaba, igual que Henry Ford, que los judíos iban a dominar el mundo y que por ende tenían que ser erradicados de la faz de la tierra. Se comenzó primero imponiendo reglas, la verdad, bastante retóricas, bastante clasistas y denigrantes, en donde, bueno, los judíos tenían que utilizar al principio una pequeña marca en su brazo izquierdo que los hiciera reconocerse como judíos. Posteriormente, sus propiedades empezaron a ser tomadas por el gobierno. Después, en ciertas ciudades como Austin, Austria, Polonia, Alemania, se les empezó a aislar en la misma ciudad y a tenerlos en condiciones deplorables, en donde muchos por este tipo de condiciones comenzaron a fallecer. Una vez que esta situación fue vista por el gobierno alemán y que no estaba rindiendo los frutos que ellos tenían como objetivo, que era deshacerse de la raza judía, comenzaron a implementar otro tipo de políticas de gobierno represivas, que fue comenzar a utilizarlos para trabajos pesados, comenzar a llevarse a las mujeres, los niños y los adultos mayores a campos de concentración. Ahí en los campos de concentración obviamente los tenían en unas condiciones realmente deplorables, en donde pues eran víctimas de plagas como piojos, viruela, no dejaban que se asearan, ¿sí? Los sometían a trabajar en el campo en jornadas laborales muy arduas. Muchos fueron sometidos a tratamientos médicos experimentales para el desarrollo de la medicina, ¿sí?
¿sí? Posteriormente, al ver Hitler que esto no estaba dando los resultados que él deseaba, que era deshacerse de más de 8.5 millones de judíos, ¿sí? ¿Qué comenzaron a hacer? Comenzaron a implementar varias técnicas, ¿sí? Entre ellas, pues, comenzaron a asesinarlos en lo que venían siendo estos campos, los ponían prácticamente en valla y los asesinaban dándoles el tiro de gracia, pero se dieron cuenta de que esto era muy caro. ¿Sí? ¿Alguien vio la película, perdón, de La lista de Schindler? ¿Nunca han visto esta película? Bueno, a los alemanes les costaba muy caro el armamento y vieron que pues desperdiciar casquillos realmente no era una solución, ¿sí? Entonces comenzaron prácticamente, entre comillas, a implementar la técnica del gas, las cámaras de gas. Posteriormente los meten en estas cámaras de gas, les quitan sus pertenencias y se dieron cuenta de que así podían erradicar a la raza judía de una manera más rápida, ¿sí? De 1940 fue de 1944 a 1900, no, fue de 1900, perdón, de 1938 a 1944, ¿sí? Fueron 8.5 millones de judíos los que fueron erradicados. ¿Por qué? Por políticas públicas que el gobierno implementó de manera represiva. La pregunta aquí es, ¿por qué el gobierno, por qué el mismo pueblo lo aceptó? ¿Por qué no hicieron algo para poder frenar y poner un alto? Era solamente, estábamos hablando de que Adolfo Hitler era una persona de 1,55 m con problemas de autoestima y trastornos mentales. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se le salió esta situación de las manos? ¿Qué es y en qué momento se le permite al gobierno que nos controle a nosotros como sociedad y como pueblo, ya que somos mayoría? ¿Quién me contesta esta pregunta? Reprendiéndolos. Es una manera represiva. ¿Por qué? Porque obviamente estamos hablando de que el gobierno tiene algo bien importante, que vienen siendo las Fuerzas Armadas, las cuales tienen la obligación de cumplir y acatar todas las órdenes que el jefe supremo, que nosotros mismos como ciudadanos elegimos y pusimos ahí, y por ende tenemos, una vez que estas políticas se implementan, que seguirlas, no nos va a quedar de otra. ¿Por qué? Porque se nos va a restar, se nos va a separar de nuestra familia, porque vivimos con miedo. Hay muchísimas historias dentro de lo que viene siendo la etapa esta parte de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto. Está el diario de Ana Frank, está la historia del pianista, que sí está basada en hechos reales, son miles. Sí, muchos dicen, bueno, ¿por qué no huyeron? No era tan fácil. No era tan fácil salir de Alemania, no era tan fácil salir de Polonia, no era tan fácil dejar sus negocios, su familia, sus ideales, su religión, ¿sí? Entonces, las políticas o la represión política es la acción por parte de la entidad estatal de controlar a la ciudadanía mediante la fuerza y particularmente con el propósito de restringir o prevenir su capacidad para tomar una parte política de una sociedad y de reducir su oposición respecto a los ciudadanos. Reprimir, ¿qué es, chicos? ¿A qué les suena la palabra represión? Que se limita a, o sea, que nos limita a algo. Es limitar, contener. Reprimir es contener y no dejar que te extiendas, más que nada, ¿sí? Es detener, castigar y por lo general desde el poder, efectivamente, y con el uso de la violencia, las actuaciones políticas y la represión, se niega o impide el ejercicio de los derechos civiles o lo que hoy en día conocemos como los derechos humanos. Díganme que los derechos humanos de los 8.5 millones de judíos, ¿sí?, durante esta época no fueron violados. A partir de eso es que se crea la Organización Mundial de las Naciones Unidas. A partir de eso es que se empiezan a fomentar
el uso de los derechos humanos. Pero sigue esta situación hoy en día, con todo lo que ya tenemos de las entidades y demás, sigue sucediendo. ¿Es una realidad o ya somos personas completamente libres? Sí, llega a suceder, pero en algunos países donde hay, digamos, una dictadura o Régimen. son de tercer mundo. Bueno, Corea del Norte no es considerado tercermundista, es una potencia mundial. Es un régimen autoritario y totalitario en donde efectivamente el líder supremo tiene la última palabra, ¿sí? En donde el líder norcoreano les dice cómo vestir, qué van a estudiar, a qué hora van a comer, ¿sí? Y Hasta su corte de cabello. hasta su corte de cabello, efectivamente, ¿sí? Todo está planeado. Ahí sí hay una represión política y una represión social tremenda. Mi pregunta es, ¿por qué el pueblo norcoreano no se ha levantado y ha dicho basta? La cuestión aquí es que el gobierno, a pesar de sus imposiciones y a pesar de todo lo que les ha marcado, no los tiene viviendo en unas tan deplorables condiciones de vida. Sí, la mujer es muy denigrada, sí, el estudiante también no tiene ideales ni libertad de pensamiento en ciertos aspectos, pero han aprendido a vivir así, en el conformismo, y que no les va a quedar de otra, ¿ok? Mir, Prácticamente, sí. pero ahorita que estaba hablando lo de Alemania y lo de Hitler con los judíos, está curioso porque los judíos siempre han sido una raza o una etnia o como se le pueda llamar, que siempre ha sido esclavistas, siempre han sido esclavos, Sí, desde lo que pasó desde, en Jerusalén. desde los tiempos bíblicos. Bueno, Así es. ustedes sí saben por qué hay judíos y por qué hay árabes, y por qué desde hace 2000 años están enemistados. Era por lo de que pasó, bueno, yo había leído que fue por lo que pasó en la cena, según desde que fue lo de la traición a Jesús, se dividieron ahí. No, te cuento. Esto viene desde la época de Abraham. Es prácticamente, ellos sí han sido esclavizados desde tiempos memorables, pero también el pueblo judío hoy en día se caracteriza por ser una de las potencias mundiales más fuertes a nivel internacional. De hecho, ellos bien podrían comenzar una guerra bacteriológica y ganarla, ¿sí? Porque tienen prácticamente en lo que viene siendo sus laboratorios las cepas más mortales a nivel mundial, ¿sí? Viruela negra, anthrax, tifoidea y otras cepas que se dicen que son de origen experimental, que ahí las tienen almacenadas. La verdad no lo sé, pero hay muchos rumores, ¿sí? El pueblo judío supo salir adelante después de la Segunda Guerra Mundial y supo volverse una potencia. Sí, han sido muy esclavizados desde tiempos memorables, desde lo que viene siendo la llegada de Jesucristo, pero prácticamente ahorita, como he visto la situación, no creo que vuelva el pueblo judío a dejarse reprimir o suprimir lo que vienen siendo sus derechos humanos, porque te platico, el pueblo judío fomenta, comenta y le da mucho interés a lo que vienen siendo los derechos humanos, ¿sí? Prácticamente en Jerusalén es en donde menos se violan los derechos humanos de las personas. Ellos ya tienen una ideología y una libertad de pensamiento muy diferente a como la tenemos otros países a nivel mundial. Entonces, es bien importante checar cuáles son nuestras garantías, cuáles son, chicos, nuestros derechos humanos aquí en México. Ya se los había yo comentado. ¿En dónde están establecidos? Antes se le conocían como garantías individuales, hoy en día son nuestros derechos humanos. ¿Y en dónde están establecidos? Para comenzar, ¿saben cuáles son? Chicos, no me hagan esto, por favor.
Va de nuez. Están en los primeros 20 artículos constitucionales. Antes se conocían como garantías individuales. Hoy en día son nuestros derechos humanos. Del 1 al 20 son nuestros derechos humanos. ¿Qué dice el artículo 1 de la Constitución? Más importante. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Exactamente. Así de simple y así de sencillo. ¿Ok? Y toda persona nacida en el territorio mexicano pertenecerá a la República Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, apréndanse los primeros 20 artículos porque créanme que les van a servir muchísimo en todos los aspectos del derecho. ¿Ok? No de memoria, pero sí aprendan a interpretarlos. ¿Ok? Bien. La represión política va muy acompañada por lo que viene siendo la violencia, este ordenamiento jurídico legal o informal. El ejercicio de la violencia sobre disidentes políticos nos da diferentes ejemplos. El castigo para conseguir el temor del resto de la sociedad y con el objeto de que se reprima a sí misma, ejerciendo la libertad anulada para todos, excepto para quienes van a ejercer el poder y para aquellos cuyo beneficio se realiza a través de la represión. Aquí en México han habido eventos represivos en los últimos 100 años. Sí, Demasiados. Vamos a mencionarlos. ¿Cuáles son? la de Río Blanco. Ese es ¿Por qué uno. Cananea? Sí, la de Cananea y Río Blanco. ¿Cuál otro? Puede ser la de los votos de las mujeres, cuando fue la lucha por el derecho al voto de la mujer. De hecho, hay una bien importante. ¿Qué pasó en 1968? Ah, la de los estudiantes. La matanza en Tlatelolco. Tlatelolco. ¿Sí? Ellos luchaban por los ideales, prácticamente esto se volvió un movimiento social de lo que vinieron siendo la máxima casa de estudios, el Instituto Politécnico. El pliego petitorio se le salió de las manos y a este movimiento se le sumaron amas de casa, trabajadores, personal de la salud y demás. Y en ese entonces, Díaz Ordaz, ¿qué mandó a hacer? Utilizó políticas públicas en materia de represión para controlar este movimiento. Y muchísimos estudiantes murieron. Un día, bueno, hoy está en casa mi papá. Me encantaría un día que él les contara la historia de 1968, ya que él fue presidente de la Sociedad de Alumnos del Instituto Politécnico Nacional en ese entonces. Y fue un líder radical de todo este movimiento y lo conoce muy bien. Y un día les contaré esa anécdota. Prácticamente fue uno de los movimientos que marcó historia y marcó desde ese entonces la pauta, ¿sí? De ahí viene este movimiento indígena en donde se le conoce el LZLN, ¿sí? En donde se hace buscar el reconocimiento de los pueblos indígenas, ¿sí? A través de todo esto. Y de ahí ya no se vuelve a marcar nada hasta el año pasado, ¿sí? Que viene pasando todo esto en donde las mujeres se cansan de... También lo de los 43, maestra, puede ser represión. 43, lo de los 43 es verdad, se me estaba pasando. Sí, el gobierno no nos da respuestas de qué pasaron con los 43 estudiantes de Ayotzinapa. El pueblo se cansa prácticamente de que se nos oculte información, de que la inseguridad que se está viviendo, de que en los últimos 25 años hemos tenido las hordas más sangrientas a nivel nacional. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, ahorita estamos pasando una situación bien difícil. ¿Sí? El incremento de los feminicidios, de que ya se supone que estamos en un siglo XXI en donde las normas sociales son iguales y vemos que la igualdad no se está llevando a cabo, ¿sí? En donde prácticamente en 2018 los feminicidios en México pues no dieron tregua, 2 mujeres diariamente estaban falleciendo
a nivel nacional. 2019 cambia la cifra y ya no eran 2, eran 4. 2020, 3 mujeres están falleciendo a nivel nacional diariamente, ¿sí? ¿Qué pasa? El año pasado se hace una mega marcha, después vuelve a haber otra mega marcha, ¿sí? ¿Y qué pasó ahorita? ¿Qué pasó ahorita? Por primera vez en mucho tiempo, el gobierno... La conferencia de prensa de AMLO está él cubierto como con vallas o algo así, o sea, adentro del mismo foro. ¿Por qué es eso? Realmente no lo sé. No sé si es una manera para justificar lo del COVID o demás, pero realmente no entiendo por qué hizo o se cometió todo esto. Algo que sí les decía yo que me llamó mucho la atención es que sí entiendo que las vallas hayan sido puestas afuera de Palacio Nacional porque pues el movimiento sigue, porque ya se quiere establecer el 8 de marzo de cada año para que se siga implementando esto. La cuestión aquí es que yo creo que el gobierno nunca vio venir que se iba a realizar esta práctica de escribir en dichas vallas cuántas hasta ahorita mujeres han sido víctimas de feminicidio. ¿Sí? Y que es un problema del cual no podemos simplemente quedarnos callados y mirar para otro lado porque seguimos siendo víctimas en muchos aspectos. De que la violencia familiar también ha ido a la alza, sí, debido a la pandemia. Yo les decía, el estar conviviendo en lo que viene siendo en casa nos ha vuelto seres más agresivos, nos ha vuelto seres más primitivos, ¿sí? Y a final de cuentas, no nada más la violencia viene siendo solo para la mujer, también es para el varón, ¿sí? Violencia física, psicológica, sexual y demás. Entonces, hay que buscar una solución y hay que buscar la manera de poder cambiar esto. Pero para que el gobierno cambie, la sociedad también tiene que cambiar. Y no, en nosotros está el poner límites sociales, políticos, culturales y demás para que todo funcione de manera correcta, como si fuera un reloj y vaya a la hora que tiene que ir. ¿Ok? Esto de las vallas realmente no lo entiendo. Sí, en la conferencia en la mañanera no lo entiendo. Comprendo y entiendo lo que se hizo en Palacio Nacional para tratar de salvaguardar y proteger el patrimonio cultural nacional, que es el Palacio Nacional, porque sí, los actos vandálicos no se justifican. Sí, el movimiento sí, pero los actos no. Entonces, prácticamente lo demás no lo entiendo. ¿Sí? Si es miedo, si es precaución, si viene siendo una manera de tratar de llamar la atención o hacer esta misma campaña política para dar de qué hablar, no lo sé. ¿Ok? Hasta ahorita, ¿dudas o preguntas de lo que viene siendo la represión y la política? ¿No? Ok. Hablamos un poquito de lo que viene siendo represión política e intolerancia, ¿sí? La represión política en ocasiones es sinónimo de discriminación, intolerancia hacia lo que viene siendo la parte religiosa, la parte política, la parte cultural, ¿sí? Ahorita se supone que ya el Estado y la Iglesia no deberían de estar juntos. ¿Sí? La iglesia se separó hace muchísimo tiempo de lo que viene siendo el Estado y no tiene voz ni voto en todas las participaciones o acciones que se deben de tomar por parte del gobierno. Pero estamos viendo que esto sigue pasando. ¿Qué pasó ahorita que se quería implementar el tema del aborto? ¿Alguien recuerda? La religión intervino mucho, que decían que no, que porque Dios te mandó un ser y que cómo lo ibas a matar y todo eso, pero realmente no se fijaban cuando la Santa Inquisición, cuando la iglesia te juzgaba sin saber si eras culpable o no. Nada más mataron 5 millones de mujeres. Fácil. Sí. Hay un libro incluso que habla sobre eso, se llama el Malium Maleficarum, que es la parte más manchada de la Santa Inquisición y lo que viene siendo la parte de el catolicismo. Entonces, se supone que esto ya no debería de pasar. ¿Qué pasa cuando las personas, la comunidad LGBT,
ya ahorita ya no sé en qué otra, ya ahorita tiene otra sigla, la verdad ya la desconozco, comenzaron a luchar por sus derechos para poder adoptar, para poder casarse, ¿sí? Empezaron con esta campaña de la familia natural, ¿no? A final de cuentas, ellos no tienen ni voz ni voto para poder fincar. ¿Ha pasado aquí en México? Sí. 43 estudiantes se manifestaron en contra del gobierno y desaparecieron de la noche a la mañana. 1968, nuevamente ahí se manifiestan estudiantes. ¿Y qué pasó? Fallecieron más, decían que eran 60, no eran 60. Fueron más de 200 estudiantes que fallecieron. ¿Por qué? Porque Colosio también. el Colosio, exactamente, él tenía una ideología y una forma de pensamiento diferente, ¿sí? Pero era demasiado radical para 1990, entonces se le mandó a callar para siempre. Y así sucesivamente. Siguen pasando este tipo de eventos y siguen pasando este tipo de cuestiones. ¿Y quién lo sigue permitiendo? Nosotros, el pueblo, porque todavía vivimos con este miedo y la represión social de, es que a lo mejor están intervenidos mis teléfonos, es que a lo mejor están viendo lo que yo estoy diciendo, mejor no digo nada. Híjole, es que a lo mejor vuelve a ganar el mismo partido político, pues ya ni modos, pues ya vamos a seguir igual. Somos conformistas y queremos vivir así y estar así. Aquí en México han sucedido actos terroristas que ustedes recuerden. Híjole, Creo que en una ocasión hubo una explosión en Pemex. sí, Ujú. Y creo que también secuestraron aviones, pero no recuerdo en qué fecha. ok. La misma sociedad comete actos terroristas y no vamos lejos. ¿Se acuerdan hace 3 años cuando vino esta etapa fea de los saqueos? Que saquearon aquí en Veracruz las tiendas de conveniencia, Oxxos, zona norte parecía de Walking Dead, así. O sea, tremendo. ¿Y quiénes comenzaron? Personas en redes sociales, en puntos específicos de, hoy vamos a salir a robar, vamos a salir a saquear. Ya no recuerdo ni por qué fue la causa, ni por qué se inició todo esto. Gasolinazos, profe, por un gasolinazo. Ah, fue el gasolinazo, sí es verdad. Realmente fue una noche de terror y de infierno para muchas personas aquí en Veracruz. Eso es terrorismo. Es sembrar miedo ante la población y cometer actos que van a dañar, a lacerar y alterar el orden y el control social. No es nada más el bombazo, no nada más es quemar, no nada más, o sea, es también cometer actos que van a dañar, ¿sí? Cuando lo Entonces, lo de la represa en Chihuahua, maestra, ¿también se considera así? Sí. De hecho, el año pasado comenzaron a escribir nuevamente en redes sociales de vamos a los saqueos, o sea, ya se había cumplido un año, ¿no? Y querían nuevamente con el tema de los saqueos, pues les cayó Policía Federal y Cyberpolicía, los jalan y se les finca el delito de terrorismo, porque es sembrar miedo en la población y sembrar pánico social. No sé si también recuerdan que hace 3 años también comienzan a decir que estaban tiroteando las escuelas. A mí me pasó, salí corriendo por mi hijo así a la guardería de están balaceando todas las escuelas, vayan por sus hijos. Hubo papás que se accidentaron, hubo muertos, hubo tumultos, las maestras no sabían qué hacer, la V salió temprano, VM tenía un cerco de seguridad, o sea, fue un caos total por un chisme en redes sociales, en estos grupos de delincuencia, contra la delincuencia o no, Veracruz en alerta. Ahí comenzó todo. Cuando dan con la persona que actúa y que comienza el chisme, se lo jala la fiscalía y se le finca el delito de terrorismo.
porque tú no puedes ir por la vida dando falsas noticias ni falsas declaraciones. Imagínate todo lo que pasó ese día, ¿sí? Prácticamente no nada más es, les digo, explotar algo, quemar algo, pedir, tener un grupo determinado de personas y decir, bueno, si no toman mis demandas a cuenta, los mataré a todos. No, es también fomentar el terror social, ¿sí? Es romper las reglas sociales y tener a la población en jaque, ¿ok? Sí. Cuando la represión política se sanciona y es organizada por el Estado, se puede llegar a situaciones de terrorismo y de Estado en donde el genocidio es una de las principales partes. El crimen de la humanidad, la represión política sistemática es violentada y caracterizada por dictaduras totalitarias, regímenes similares, vuelvo a lo mismo. Estos regímenes son actos de represión y pueden ser llevados a cabo por la policía secreta, ¿sí? Durante la Segunda Guerra Mundial existe esta policía secreta conocida como la Gestapo. Aquí en México también tuvimos policía secreta, ¿sí? Durante el gobierno de Díaz Ordaz, cuando pasa todo esto de la huelga del 68. También en Estados Unidos ha habido policía secreta, en Argentina hubo policía secreta, en Chile también. ¿Alguien sabe qué pasó durante el gobierno de Augusto Pinochet? ¿Quién fue Augusto Pinochet? ¿No? ¿Nadie sabe qué pasó en Chile? Fue un dictador, ¿no? Así es. Y él fue el que hizo su constitución, la llamaban la constitución de Pinochet. La constitución y un genocida. Millones de chilenos fallecieron por un régimen totalitario, autoritario y genocida, ¿sí? Y yo creo que ¿Qué es el genocidio? el genocidio es el asesinato de un grupo en masa de individuos cometidos por el mismo gobierno, ¿sí? Genocidio fue lo que pasó en Chile, genocidio fue lo que pasó en el 68, genocidio fue lo que pasó en los campos de Auschwitz, cometidos por la dictadura de Adolfo Hitler. Eso es lo que viene siendo un genocidio, ¿sí? Es cuando el gobierno dice, ¿saben qué? Mi manera de reprimirlos, de contenerlos y de controlarlos es tomar un grupo determinado de individuos y comenzar a matarlos y decir, estas van a ser las consecuencias y lo que va a pasar si no haces lo que yo te estoy diciendo y lo que yo te estoy pidiendo. Es como ahorita el presidente de Venezuela que hace como un año dijo, si no son votos a balazos, pero vamos a hacer que voten por nosotros. Lo que dijo Hugo Chávez, o sea, realmente ya están ellos son socialistas, pero este es un tipo de socialismo que no beneficia en nada al pueblo y en donde realmente no sé en qué va a parar Venezuela. O sea, están peor. Cuba está ahorita, Cuba es Disneylandia, así se los planteo. A eso hemos llegado. No sé qué es lo que vaya a acontecer o lo que vaya a pasar en Venezuela. Si la gente se está muriendo de hambre, no hay empleos, lo único que tienes que hacer es lo que el gobierno te dicta. Las principales cadenas televisivas y radiodifusoras están controladas por el gobierno. No puedes levantar tu voz ni puedes expresar lo que tú quieres, porque el gobierno, o una de dos, o te extermina o terminas en prisión, ¿sí? Porque es un delito. Entonces, esto ya Todas pasó. las cosas son así, Miss. ¿Mande? Porque, por ejemplo, Venezuela es súper extrema izquierda, Sí. pero así mala onda. Sí. Y ahorita que acaba de decir eso de que radiodifusoras y todo eso son controladas por el gobierno, China es socialista y también calla mucho de sus cosas. Por ejemplo, ahorita lo que pasó con la pandemia, doctores que querían hablar, los desaparecían y no se sabía nada de ellos. Los silenciaron. La doctora, bueno, el doctor
que descubrió todo esto del COVID, él huyó de China y se fue a Estados Unidos y dio su testimonio para National Geographic y para Discovery Home and Health y para muchas, muchas empresas televisivas. Intentaron, él tuvo un atentado. La doctora que señaló que en menos de 6 meses se iba a extender lo del COVID y que era una cepa creada por el gobierno chino para ganar la Tercera Guerra Mundial en base bacteriológica, y no se sabe de ella hasta la fecha. O sea, prácticamente y realmente todo lo que prácticamente el gobierno puede comprar a las principales cadenas televisivas y a las radiodifusoras y demás, pero ya no puedes parar este monstruo que se llaman redes sociales, en donde esto está al alcance de todos en cualquier momento, en cualquier instante. Lo publicas y en instantes ya está en China, Japón y en otros países, ¿sí? Es instantáneo. Es por eso que hasta ahorita este tipo de cuestiones ya no se han llevado a cabo, ¿sí? Las fotografías que fueron publicadas de las vallas en gobierno nacional ya fueron publicadas en periódicos de Japón, Sri Lanka y demás, en donde allá piensan y consideran que la mujer mexicana es vista como un objeto y que por eso es que se siguen cometiendo los feminicidios. ¿Sí? Esta es la cuestión. No escuchó lo que dijo el presidente, el más feminista que nos ha tocado, que él iba a dejar marchar a las mujeres sin ningún problema, que él daba su permiso para que marcharan las personas. Yo dije, ay, cabrón, ¿cómo es que dice tu permiso? O sea, no puedes decirle a la sociedad, te voy a dar permiso, porque nosotros somos libres desde el momento en que nacemos. Lo dice el artículo 1 constitucional. Naces en libertad, tú eres libre de hacer lo que tú quieras. Eso sí, va a haber consecuencias de todas las conductas que tú vayas a tener. Si son conductas que van en contra de las normas impuestas por la sociedad porque van a dañar a un tercero, obviamente vas a tener consecuencias, te van a arrestar, se te va a hacer un proceso judicial y demás, pero tú no, o sea, tú puedes salir y expresarte libremente porque por eso naciste en esta sociedad, ¿no? Entonces, no podemos estar de esta manera. Ok, chicos, ¿entendieron lo que viene siendo entendieron hasta ahorita lo que vienen siendo las políticas públicas de manera represiva o lo que viene siendo más que nada la represión política? ¿Y cómo es que se ha manejado? ¿Qué eventos son los que han acontecido aquí en México? ¿Sí o no? Bueno, tenemos tarea para la siguiente clase. Me van a buscar 3 eventos de represión social aquí en México y me van a describir todos y cada uno de estos. ¿Cómo fue que se inició? ¿Cómo fue que se reprimió? ¿Quiénes estaban en ese entonces? Por ejemplo, si es el movimiento del 68, Gustavo Díaz Ordaz tomó acción política de la siguiente manera. Si fue durante la Revolución Mexicana, cómo se inició, quién la concluyó, qué fue lo que a qué se llegó para concluirla. ¿Ok? Me tienen que hablar de todo este tipo de cuestiones porque yo necesito que ustedes entiendan y comprendan qué es la represión social, porque muchas veces hemos sido víctimas de represión social por parte de nuestros dirigentes y nosotros ni en cuenta. Nada más aceptamos todas y cada una de las acciones que se toma el gobierno y no nos queda de otra pues más que aceptarlas, ¿no? Dijimos, ya no va a haber más gasolinazos, está casi en 21 pesos el litro de gasolina. 22. Bueno, yo todavía cargué, estaba 21. Ya no va a haber impuestos, el IVA se sigue aumentando, ya no va a haber más problemas de salud. El de las plataformas digitales, maestra, el impuesto que se hizo. El impuesto también, o sea, prácticamente estamos en una sociedad en donde
por un lado sí nos manifestamos, pero por el otro lado estamos sujetos a la imposición gubernamental, ¿sí? De productos agrícolas y por productos 100% de ganadería, así como también productos emprendedores e innovadores, ¿sí? Aquí en Veracruz nosotros hemos patentado lo que viene siendo la marca como tal de lo que viene siendo la vainilla. La vainilla, alguien conoce o bueno, ha escuchado de lo que viene siendo Papantla. Papantla es para el mundo. La vainilla ya es un extracto a nivel internacional que ya se conoce. En algunos países es muy, muy, muy caro. Por ejemplo, te vas a España y comprar una pequeña vainita de vainilla te cuesta más de 50 euros. Es sumamente costoso, ¿no? Entonces, aquí en Veracruz es el principal productor. También producimos cacao, también producimos café, también producimos, por ejemplo, la marca Los Portales es 100% veracruzana, ¿sí? Hay chocolates que son 100% veracruzanos y que no se les da el reconocimiento que se les debería de dar porque nosotros somos más de marketing. Cuando piensas en chocolate casero, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? ¿No? Pues el chocolate abuelita, vas, compras la tabletita, pero hay otras marcas, por ejemplo, el chocolate abuelita ni siquiera es mexicano, ¿sí? Es extranjero, ¿sí? En cambio, si tú agarras y dices, bueno, voy a comprar el chocolate Ibarra, no es lo mismo, pero es 100% mexicano. Entonces, ese es el objetivo de fomentar, ese es el objetivo de dar el reconocimiento a una pequeña pyme, ayudar a que la economía de mi país, de mi estado, se solidifique, aumente, se desarrolle, porque eso me va a ayudar a mí también a que miles de millones de empleos sigan produciéndose. Al tener más empleos, como sociedad vamos a funcionar mejor. Los índices de criminalidad van a bajar, ¿sí? Y obviamente al fomentar el empleo, voy a tener los resultados deseados que yo tengo o que yo necesito para poder subsistir y solventarme. Por eso, chavos, si se van a veces, muchas veces, por la marca así de, es que, híjole, pues es norteamericano. Ay, pero es que este es mexicano, como que no. Créanme, los productos mexicanos están saliendo mejores que los norteamericanos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ahorita está con la mano de obra extranjera. Nada más se le quedó la marca, por ejemplo, Tefal, se le quedó la marca, como cuál, Omron, ¿qué otra marca? Nike, es así de, es que 100% estadounidense o gringo, como lo conocemos. Por eso lo voy a comprar, porque es bueno. Ya no, porque podrán tener la marca estadounidense, pero son hechos en Tahití, son hechos en Kuwait, son hechos en la India, en Afganistán, o sea, son hechos en otros lados, con productos de aquellas zonas y cuando lo compras ya no tienes el resultado obtenido. Por lo tanto, si tengo la oportunidad de comprar, de tener un producto que yo sepa que es 100% regional, pues mejor consumirlo porque estás apoyando a que una pequeña pyme vaya en aumento, ¿sí? Y estás también apoyando a que el empleo tenga un aumento y no vaya a la baja. Ahorita necesitamos, créanme que como sociedad, apoyarnos muchísimo los unos a los otros. Si van a turistear, sí háganlo con sus medidas sanitarias pertinentes, pero también ayuden y apoyen, porque hay muchos pueblitos mágicos que lo necesitan. Tan solo en Orizaba, cuando comenzó la pandemia, más de 300 personas se quedaron sin empleo. ¿Por qué? Porque principalmente el atractivo de Orizaba es el turismo. Entonces, poco a poco yo creo que ahí nos vamos a ir restableciendo. El mexicano es una persona muy emprendedora, muy inteligente y muy fuerte en ese aspecto. ¿Ok? Bueno, chicos, con esto finalizamos.